Realmente, como hijos de Dios, entendemos la implicación del pacto en el que estamos actualmente. ¿Estamos en un pacto que se renovó con la línea del tiempo o estamos en un pacto hecho nuevo a través de todo lo que el Señor hizo en el madero? Esto fue lo que estuvimos abordando en el segundo episodio de nuestro podcast Sabiduría Oculta. Y en esta oportunidad quiero compartirte, ¿verdad? Basado en lo que estuvimos estudiando, lo que nos dice la palabra, su implicación, y que así tú puedas ir profundamente con el Espíritu Santo de Dios, puedas estudiar la palabra y el Señor te lleve a entendimiento del pacto que nos rige hoy. Figúrense bien, para poder entender este tema acerca del pacto, si estamos en un pacto renovado o estamos en un nuevo pacto, tomamos como base el fundamento escritural que nos establece la palabra de Dios en Jeremías capítulo 31, versículo 31, donde dice: He aquí vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un marido para ellos, dice Yahvé. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Daré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Yahvé, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahvé, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus iniquidades. Figúrese, en este contexto escritural, la palabra hebrea que describe allí el término nuevo, porque dice: y aquí vienen días, dice el Señor, donde haré un nuevo pacto. La palabra hebrea que dice allí para nuevo es la palabra hadash. Y esta es la clave de todo esto. Entender esto es la clave de saber si estamos en una renovación o en un pacto nuevo. La palabra hadash significa o tiene dos acepciones, ¿sí? La primera acepción es que significa nuevo, como algo fresco, algo nuevo, tierno, pero también la palabra hadash significa renovado, y aún en sus raíces también tiene otras implicaciones, pero vamos a centrarnos en estas dos. Significa hadash nuevo, y también podríamos decir que significa o implica renovado. Ahora bien, ¿cómo podemos entender cuál es el concepto o la implicación que se aplica al contexto del pacto? Bueno, para ello tenemos que entender que en el concepto, en la acepción de nuevo, tiene dos matices. Está la matiz de nuevo como algo fresco, como algo reciente, como algo tierno. Esa es una de las acepciones o implicaciones del concepto de nuevo que describe la palabra hadash. Pero está la otra implicación de nuevo que hace connotación a aquello que se presenta, por decirlo así, tiene la connotación de que se presenta de algo que antes no existía. Como algo que se presentó nuevo de la nada. Esa es otra acepción del nuevo. Y está la concepción de renovado, que tiene que ver como con una actualización. En ese sentido, la palabra hadash, cuando hace referencia a renovado, tiene que ver con algo partiendo de un mismo principio, de una misma materia, de un mismo elemento, pero que se actualiza, se renueva,
Allí es donde entra, por ejemplo, cuando hablamos de las lunas nuevas, que son llamadas Hodesh. ¿Por qué? Porque es la misma luna, pero que empieza a renovarse. Y se le indica al periodo de renovación entre una luna llena y otra luna llena, se le identifica ese periodo como ese periodo de renovación. Teniendo esto en perspectiva, vamos entonces a ver cuáles son las acepciones que se aplican de acuerdo a la palabra. Les dije que para el término nuevo de Hadash tenía dos implicaciones y para lo que es la renovación uno. Bueno, el término en la concepción de nuevo siempre o la mayoría de las veces se va a utilizar en la palabra es aquella connotación que te habla de algo reciente, de algo fresco y de algo tierno. Y esta connotación siempre se aplica en contraste a lo que estaba anteriormente. Y ya les voy a explicar un poquito más de detalle. También se presentan en algunos momentos de la escritura, ¿verdad?, esa concepción de nuevo como algo que no existía antes. Ejemplo, cuando dice allá en el libro de Génesis, dice: después se levantó un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José. Allí la palabra nuevo es la palabra Hadash, y la implicación que se está utilizando para esa palabra nueva es que alguien se presentó y que no había existido antes. ¿Sí me doy a entender? Esa se pudiese tomar como un ejemplo para esa concepción de nuevo. ¿Ok? Ahora bien, si lo vamos a ver desde el aspecto de renovado, la única acepción que se utiliza para la implicación de renovado en la palabra Hadash es cuando en Lamentaciones capítulo 3 versículo 23 dice y habla de las misericordias del Señor. Dice: por la misericordia de Yahvé no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Versículo 23. Nuevas, la palabra Hadash, que implica, en ese contexto, implica renovadas. Renovadas son cada mañana, grande es tu fidelidad. En este pasaje escritural, allí ese término Hadash está haciendo alusión a que las misericordias se renuevan todas las mañanas para aquellos que son parte del pueblo del Señor. Es la única concepción de renovación. El resto de lo que son los pasajes escriturales a lo largo de la palabra, vamos a encontrar que el término Hadash hace alusión a lo que es nuevo, y hace alusión a lo que es nuevo desde esa connotación de algo fresco, de algo tierno, de algo reciente, y que siempre se va a ver en contraste con lo anterior. Por eso es que podemos entender cuando el Señor habla de un nuevo pacto, no está hablando de un nuevo pacto como algo que apareció y ya de la nada, no. Está hablando de un nuevo pacto porque fue algo reciente, algo fresco, algo diferente que se estableció en contraste con el primer pacto, con el pacto anterior. Por eso es que en Jeremías 31 dice el Señor: no es como el pacto que hice con sus padres, no es como aquello que hice con sus antepasados. ¿Por qué? Porque bueno, mientras que yo escribí mi ley allá en piedra, aquí la voy a escribir en sus corazones. Mientras en ese pacto el mediador era Moisés, en este pacto el mediador es Yeshua. Mientras en ese pacto se basaba en la ley, en el cumplimiento de obras, este pacto se basa en la gracia, se basa en el favor inmerecido, se basa en la obediencia, pero en la obediencia de Yeshua antes que la de nosotros. Entonces, todo esto viene a implicar algo nuevo y algo fresco, que si bien es cierto, no nos desvincula de lo primero, sino más bien contrastamos con respecto a lo que estaba antes,
para poder entender su peso y su valor y poder caminar como es digno de este nuevo pacto. Mire lo que dice en el versículo, y esto es una constante, y por eso le voy a dar las siguientes citas escriturales. Esto es una constante porque todo lo que el Señor estableció partió de la sombra que había anunciado en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, pero vino y le da la correcta interpretación y revela qué es eso nuevo que el Señor trae para nosotros. Juan capítulo 13, versículo 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, un mandamiento nuevo, que améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a los otros. Esto no viene, digamos, a invalidar las instrucciones que el Señor había puesto en la Torá de respetar al prójimo, de no robar, de no matar, no, sino que esta nueva implicación fresca viene y reafirma la intención de lo que estaba antes y aún la dimensiona y la potencia. Por eso es que es un nuevo mandamiento. Igualmente lo vemos en el cambio de sacerdocio, cuando en Hebreos capítulo 7 del versículo 11 al 28 nos habla, ¿verdad? Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo ese sacerdocio el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad habría aún de que levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que no es el mismo orden de Aarón? O sea, nos está hablando por implicación de que hay un nuevo sacerdocio, no como el sacerdocio levítico, sino como el sacerdocio de Melquisedec, que es algo nuevo, es algo fresco, que en contraste con el sacerdocio levítico, este es muchísimo mejor. Igual lo vemos cuando el Señor habla del nuevo nacimiento, allá en Juan capítulo 3, del versículo 1 al 21, que habla con Nicodemo. El Señor le dice, bueno, mira, o sea, tú para entrar al reino, para disfrutar todo esto, tú tienes que nacer de nuevo. Y si nos vamos un poquito más a exactitud, no dice ni siquiera de nuevo, tienes que nacer de arriba, tienes que nacer del Espíritu. Porque el Señor, amados, no tiene ninguna intención en enmendar, en acomodar, en arreglar el hombre viejo. El hombre viejo tiene que morir. El viejo hombre tiene que caducar, tiene que desaparecer para que pueda estar el nuevo hombre, el hombre nuevo, que es ese hombre que está unido al Señor. Y vemos la misma implicación cuando en Apocalipsis capítulo 21 te habla, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Como ustedes pueden ver, todos los pasajes escriturales que les he mencionado te hablan de una connotación de nuevo, que viene de esa raíz Hadash, pero de nuevo en esa connotación de algo fresco, de algo reciente, y que siempre se utiliza en contraste con lo anterior, porque lo anterior queda como algo obsoleto, como algo viejo, como algo que ya no es más, y implica entonces o tiene lugar algo nuevo. Podríamos mencionar que dentro del proceso de establecer eso nuevo, el Señor restituyó, restauró, renovó, reparó. Por supuesto, es parte del proceso, pero no es el producto final. Por eso, hoy quiero compartirte y quiero animarte a que medites en esta palabra y puedas verdaderamente entender las implicaciones del nuevo pacto en el cual estamos, en donde el Señor hizo todas las cosas nuevas, porque aquí todas las cosas viejas ya pasaron. No nos desvinculamos de lo que el Señor anunció previamente, sino que por el contrario, el ver lo anterior nos prepara y nos afirma para darle mayor valor a lo que el Señor estableció en lo nuevo, en el aquí y en el ahora. Espero que sea de bendición y por favor, camina de acuerdo a ese nuevo pacto que el Señor estableció para tu vida.